tardes. Muchas gracias a la Casa de América por su invitación, su iniciativa, su hospitalidad. Llegamos a la segunda sesión de esta semana de autor dedicada a Horacio Castellanos Moya, con una mesa en torno a los recursos narrativos de su obra. Nada menos. Porque una de las constantes de su escritura, una de las marcas más reconocibles de ese tejido electrizante que es la obra narrativa de Horacio Castellanos Moya, es el juego de la baraja de la experimentación formal, aparejado al juego de la baraja de la memoria y la invención, al que se ha referido él mismo alguna vez. Si la patria que me muerde es la memoria, ha dicho, no he encontrado otra forma de ajustar cuentas con ella más que a través de la invención. La realidad es tan grosera, imbécil y cruel que la voy a tratar sin ninguna consideración. Decía Cioran, para mí escribir es vengarme del mundo, de mí. Más o menos todo lo que escribí fue producto de una venganza, por consiguiente un alivio. Me gustaría, seguir diciendo Castellanos Moya, creer que un sentimiento similar me anima, que un impulso semejante es el que me mueve a enfrentar la hoja en blanco para escribir las historias que a veces escribo. Pero creo que hay otra cosa. El misterio de la creación no puede ser revelado so pena de que el escritor de ficciones se paralice. Desentrañar el mecanismo de la invención puede ser fatal, al menos en mi caso. Y la purgación de la memoria puede que sea nada más la excusa para ficcionar, para crear mundos paralelos en los cuales ejercemos una libertad que en la realidad cotidiana apenas tenemos. Podemos entender la experimentación formal de los libros de Horacio Castellanos Moya como un ejercicio de libertad. El aire que respiran... Está hablando sin micrófono, no se ha oído nada. Un poquito de agua. No hace falta que repita, ¿verdad? Podemos entender la experimentación formal de los libros de Horacio Castellanos Moya como un ejercicio de libertad. El aire que respiran los distintos esquemas, los juegos de voces, de perspectivas, la convivencia de exposición y dramatización, las organizaciones del tiempo, los cambios de las personas del verbo, el cincelado de los párrafos breves o de largo aliento, las articulaciones de la oralidad, parecen confirmarlo. Y se trata de una experimentación sin experimentalogía, valga el palabra. Una experimentación que se muestra tan necesaria... ¿Otra vez? Esto. Tiene que estar a luz roja. Vale. Voy a retomar este párrafo, perdón. Y se trata de una experimentación sin experimentalogía, valga el palabra, una experimentación que se muestra tan necesaria como las propias historias que surgen con ella. Una experimentación que nunca se apoya en el recreo de sí misma, en sus cohetes, sino que aparece en cada uno de sus libros como un verdadero generador, un desencadenante. Su libro más reciente, Envejece un perro tras los cristales, que contiene sus cuadernos de Tokio y de Iowa, y que es el desarrollo de nuevos recursos narrativos al afrontarlo como una colección de apuntes, es también un libro sobre la interioridad de la escritura, sobre los afanes, los forcejeos, el encuentro con la posibilidad de sus propios recursos. Como muestra, varios botones. Si te vieras el rostro cuando escribes las maromas de tu mente convertidas en gestos, muecas, poses, no escribirías lo que escribes. Me pregunto si a medida que pasa el tiempo, el escritor maneja mejor su técnica a costa de cierta autenticidad. Se gana en maña y se pierde en esencia. ¿Cómo recuperar la autenticidad perdida? Lo que te bloquea, lo que te impide escribir, lo que podías escribir, no es el ruido de afuera, el tío vivo de imágenes que deslumbran, sino el ruido de adentro, tu propio bullicio inútil e inmovilizador. La literatura como oficio de hombres desesperados es la que cuenta. Escribes como si estuvieras preso en una pequeña celda. Tienes que buscar las posiciones más insólitas para poder escribir. Tu escritura será reflejo de ello.
Escribes destruyendo una parte de tu cuerpo. Después de cada libro, algo queda dañado. Aquella muela, este dedo, esta otra vértebra. No tienes conciencia de lo que está dañando hasta que terminas la escritura. El libro en que ahora trabajas también cobrará su precio. Entendemos la fuerza vital y literaria de estas somatizaciones, pero esperemos que lo que se refiere al menos a los libros venideros, Horacio Castellanos Moya se equivoque. Para hablar de la riqueza de los procedimientos narrativos de su obra, tenemos esta tarde una mesa magnífica, compuesta por Aurelio Májor, Alexandra Ortiz Waldner y Carlos Pardo. Tres conocedores de la obra de Horacio Castellanos desde ángulos, y yo creo que enseguida lo van a ver, bien complementarios y distintos. Voy a leer antes de sus intervenciones sus notas biográficas, como es costumbre de la casa, aunque estoy seguro que son conocidos por muchos de ustedes. Intervendrá en primer lugar Aurelio Májor, poeta, traductor y editor mexicano-canadiense. Fue director de la editorial adscrita a la revista Vuelta, presidida por Octavio Paz, y de la filial mexicana de Tusquets Editores. Ha sido editor y traductor de los poetas Bessel Banting y George Oppen, entre otros, así como de la obra de su... He pillado. Así como de la obra de Susan Sontag. Prologó y compiló una amplia antología de la obra crítica de Edmund Wilson, otra de los ensayos de Elliot Weinberger y en 2013 en Estados Unidos una selección de literatura española actual. Hace 3 lustros fundó en Barcelona con Valerie Miles la edición española de la revista Granta. Fue comisario en 2014 de las conmemoraciones en España del centenario del nacimiento de Octavio Paz, del cual editó el inédito De una palabra a la otra. En 2017 se publicó su edición del Viaje a la Revolución de Bertrand Russell y de la poesía reunida de Ida Vitale. Su libro de poemas más reciente se titula Pródromo y ha aparecido este mismo año en la editorial Libros de la Resistencia. Le paso la palabra. Muchas gracias, Luis, muy amable. Buenas tardes. Mi cumplido agradecimiento a Casa de América por acogernos en estas jornadas y a Ana María Rodríguez especialmente por sus múltiples atenciones a lo largo de los años. Y por supuesto a Horacio Castellanos Moya por permitir que me inmiscuya, casi como un intruso, para comentar las paranoias de la memoria y los infiernos mentales que su narrativa suscita en el marco de una relación con ella, digamos que peculiar, la de antiguo editor, de lector y de difusor. Pascal Casanova, en su conocido La República Mundial de las Letras, ese interesante estudio sobre las metrópolis del poder editorial y crítico en Occidente y los mecanismos de transmisión y circulación de la literatura de unos idiomas a otros, hace referencia a las capitales que consagran a los escritores latinoamericanos en Europa, donde muchos de ellos aún se encuentran, aunque el panorama esté a punto de dar un vuelco para reordenarse. Las estaciones solían ser Buenos Aires o México, Barcelona, París, Berlín y Nueva York, en ese orden. Las primeras obras de Horacio Castellanos Moya se impusieron en el juicio de los lectores españoles, primero en editoriales pequeñas y luego en Tusquets, que hasta hace muy poco había recogido aquí casi la totalidad de su producción narrativa en su progresiva difusión, y que ahora tendrá aún más alcance bajo el sello de Random House. Es sabido que Eduardo Mendoza, que no prodiga mucho sus elogios, se ha referido a su obra como lo más interesante que se escribe en español actualmente. A partir de entonces se han venido sucediendo traducciones en Alemania gracias a la decisiva actuación de Michi Strausfeld, en Francia y sobre todo en Estados Unidos, entre otros muchos países. A finales del siglo pasado, gracias a la recomendación de nuestro común amigo Philippe Aulet-Labrun, al que México debe el conocimiento y difusión de importantes escritores franceses y de varios de la América hispana, aunque parezca increíble, me sugirió vivamente la lectura de El Asco, pues entonces me ocupaba de la filial de Tusquets en la Ciudad de México y me anunció que su autor estaba por concluir una novela. Tras la lectura nos reunimos. Castellanos Moya tenía un importante cargo en un periódico nacional. Se trataba del manuscrito del arma en el hombre, una de sus novelas furiosas, como las ha calificado algún crítico.
A partir de la lectura paulatina del resto de su obra, persuadía a los editores y directores de Barcelona de que estábamos no ante un conjunto importante para la historia de la literatura, sino importante para la literatura misma en español. Esa labor persuasiva continuó en New Directions, con su presidenta, amiga mía de hace lustros, Bárbara Epler, donde la recepción crítica ha sido excepcional todos estos años. Permítame entonces la descortesía, con ustedes, de las antedichas historias mínimas para constatar dos hechos. El primero, el reordenamiento de los mecanismos de consagración de la literatura de mérito artístico de la América hispana, que pasa cada vez más antes por Estados Unidos, lo cual incluso guía los juicios de los editores y por ello de los lectores en otras latitudes. Y aquí abro un paréntesis, las concomitancias de la trayectoria de Horacio Castellanos Moya y Roberto Bolaño en este sentido, ambos escritores de esa misma casa, no se reduce a la mera sociología de la literatura, sino a otros aspectos destacables de su biografía que no solo tienen que ver con sus atavismos generacionales y que no pueden abordarse aquí. En este caso, como digo, para bien. Y el segundo, para dar testimonio de la impronta que la abrumadora tensión narrativa y moral, política y psicológica, en fin, meramente humana de su obra, ha dejado en los lectores como genuina experiencia literaria. Sirva de ejemplo, entre muchos, El sueño del retorno, novela narrada en primera persona, a veces en retrospectiva, por Erasmo Aragón, el cual había ya figurado como niño en Desmoronamiento. Se trata de la quinta novela de Horacio Castellanos Moya que presenta miembros de la familia Aragón, un conjunto que comienza con La diabla en el espejo, una de las dos vertientes principales de su narrativa. ¿Acaso no sobre aclarar que no se trata de una saga familiar, sino de la creación de un universo literario sin ánimo totalizador, del trazado de un retrato siempre imposible en el que los personajes son vasos comunicantes? Comillas. La purgación de la memoria puede ser nada más la excusa para ficcionar, para crear mundos paralelos en los cuales ejercemos una libertad que en la realidad cotidiana apenas tenemos, escribió Horacio Castellanos Moya en otra parte. Erasmo Aragón es un periodista salvadoreño que vive en el exilio en México y trabaja para una agencia de prensa controlada por la guerrilla. Está casado con Eva y tiene una hija, también llamada Eva y a veces Evita. Erasmo, preso en su matrimonio, no le gusta la responsabilidad de ser padre, está ansioso, al borde de una crisis nerviosa y comienza a sentir dolores agudos en el hígado. El gobierno salvadoreño está avanzando en las conversaciones con la guerrilla y parece que un acuerdo de paz es posible. Harto de vivir en México, de su familia, Erasmo decide abandonarlos y volver a su tierra natal para poner en marcha una nueva revista que servirá como faro intelectual del nuevo país. Hará el bien por su patria, aunque su familia no es tan importante. Es la oportunidad de comenzar una nueva vida sin agobios. Cuando se anima por fin a contar a Eva sus planes, ella lo interrumpe para confesar que ha estado manteniendo una relación con Antolín, un actor. Erasmo de pronto se da cuenta de que su esposa le parece mucho más atractiva que antes y cree que tal vez se pueda reconducir la situación. En un arranque de celos, una de las pasiones recurrentes en la obra de Horacio Castellanos Moya, Erasmo resuelve asustar a Antolín y quizá matarla. Para ello busca a Mr. Rabbit, un guerrillero traficante de armas, a quien conoce por las reuniones en casa de su tío el muñecón, Alberto Aragón, que aquí también reaparece, y le pide que lo ayude a matar a Antolín. Erasmo comienza a seguir a Antolín, pero cuando Mr. Rabbit está por consumar el crimen, el asesinato, Erasmo se acobarda y lo suspende. Pero el señor Rabbit nunca deja un trabajo sin terminar. Eva además descubre que está embarazada y aunque ella jura que solo podría ser hija de Erasmo, deciden abortar y Erasmo la acompaña a la clínica. Pero de pronto, en esta picaresca, Eva ha dejado de resultar interesante como antes y él vuelve a planear su retorno. Necesita que la agencia le pague lo que le debe, la agencia de noticias le pague lo que le debe para comprar su billete y largarse. La ansiedad de su inminente salida y el remordimiento que le produce el abandono de su familia provoca que los agudos dolores en su hígado empeoren. Está al borde del hospital. Había estado llamando a su médico habitual que no contestaba el teléfono. Estamos en el año 1991. Por lo que entonces se dirige al médico de su tío, el médico que su tío, el muñecón, le había recomendado. El muñecón entonces se había distanciado del padre de Erasmo por discrepancias políticas y nunca queda claro si tuvo algo que ver con su asesinato. En México se reúne con guerrilleros y ampones, el muñecón, todo bien regado de alcohol, mientras se involucra en negociaciones clandestinas con las facciones de la derecha que controlaban los escuadrones de la muerte, incluso con algunos de los que habían torturado y asesinado a su propio hijo, Albertico. Estas negociaciones se mantienen a la sombra de las conversaciones oficiales del gobierno. El médico, Chente Alvarado,
Le dice a Erasmo que el dolor de hígado se debe al estrés y ansiedad por regresar a El Salvador y le recomienda la hipnosis para que pueda armonizar su ser emocional y físico y también para exorcizar recuerdos que de alguna manera están causando ese dolor psicológico. Comienza las sesiones y Erasmo se siente recuperado casi de inmediato. Sin embargo, cuando Chente llama para cancelar una sesión, pues tiene que viajar repentinamente a El Salvador, Erasmo se despeña por la paranoia porque se da cuenta de que no sabe qué recuerdos le ha contado a Chente, qué secretos, si es que siquiera existen, podría haberle revelado cuando estaba hipnotizado. Chente lo había escrito todo en un cuaderno, pero ¿dónde ha quedado el cuaderno? ¿Chente está en verdad retornado? O sea, ¿en verdad ha retornado? Y si es así, ¿por qué? Erasmo recuerda el asesinato de su padre, cómo recibió un disparo por la espalda cuando salía de una reunión de Alcohólicos Anónimos y cómo aquello cambió la vida de él y de su hermano para siempre. También trae a la memoria su primer recuerdo consciente, la explosión de una bomba en casa de la abuela. Pero esto no se lo ha contado a don Chente, solo al lector. También el lector se entera de que se somete a la sesión de hipnosis recordando su viaje a un volcán en San Salvador para comer hongos y deconstruir sus enfermedades psíquicas. Se entiende con hongos alucinógenos. En este punto la novela hace gala del astuto uso de los recursos narrativos, o de algunos de ellos. Erasmo se da cuenta de que el recuerdo de la bomba no puede ser verdadero, pues el foco del objetivo no es correcto. Recordemos aquí Film de Beckett y al Cortázar de La saliva del diablo. Se recuerda a sí mismo en los brazos de su abuela, pero ¿cómo puede verse a sí mismo si está en los brazos de ella? Es una toma imposible. Lo que Erasmo no sabe es que el desdoblamiento es una habitual defensa psicológica de todas las víctimas de un hecho traumático. Y aquí me pregunto, ¿la obra narrativa de Horacio Castellanos Moya como la ficcionalización del estrés postraumático? Sí, pero eso no es todo, ni mucho menos, ni muchísimo menos, ni siquiera lo más importante, que es sin duda el aire perenne de su estilo romano que soporta una agudísima sensibilidad para desentrañar las motivaciones que se ponen en página con los múltiples registros de la oralidad estratificada. Además, el narrador de la novela dosifica con gran inteligencia la información en 3 niveles diferentes. Lo que Erasmo le cuenta al médico, lo que no le dice al médico pero sí al lector, y lo que le confiesa al médico durante la hipnosis y el médico anota en el cuaderno, pero que ni Erasmo ni el lector saben. Así es entonces el juego del ocultamiento. El lector sabe cosas que el médico no sabe, pero el médico sabe cosas que el lector ignora. Erasmo finalmente cobra su finiquito y se lanza a una borrachera de extrema unción con el negro Félix, con el que intenta recuperar el misterioso cuaderno de Chente. Se trata de una de las mejores narraciones de una resaca que cabe leer, semejante en intensidad y flujo narrativo en el que la prosa y el mundo interior de los personajes se ajustan sin fisuras al capítulo 8 de Insensatez, el del infierno de la mente, y que Horacio Castellanos Moya consideraba hasta hace pocos años sus mejores páginas. Y cito, porque reflejan el absurdo y la ridiculez del deseo y la complejidad de la psiquis humana que casi nunca está a gusto con lo que tiene. Erasmo entonces está paranoicamente convencido de que en alguna sesión de hipnosis ha revelado su relación con el taxista, el gordo Porky, acribillado tras una reunión con Erasmo por ser una suerte de espía en la universidad. Al recordar las circunstancias del asesinato de su primo Albertico, Erasmo se pregunta si el sueño del retorno es una estupidez. En realidad está por cometer el mismo error que su primo 10 años antes. En el torrente de la memoria recuerda algunas de las historias que el guerrillero argentino, el negro Félix, le contaba cuando luchaban en las montañas. Había combatido en Etiopía, en Angola, en Nicaragua, que prefiere que su esposa sea capturada y torturada en lugar de confesar el paradero de su grupo de rebeldes, las de un verdadero héroe cuya vida es la de una tragedia griega. En este punto el lector advierte el contraste de la pusilanimidad y cobardía de Erasmo como reflejo irónico del héroe y la guerra en estos tiempos, en el que las convicciones ideológicas ya no mueven a nadie, sino solo el lucro y las faunas interiores, los oportunismos y conveniencias del arte de lo posible. La novela concluye cuando Erasmo se debate en el aeropuerto como ser útil para la causa y, con su habitual picardía, entonces, y cito, percibía la trigueña que se despedía de su amiga recién llegada y hacia allá enrumbé a toda prisa, dando tumbos entre las correntadas de pasajeros con la certeza de que solo ella escucharía con atención mi quebranto. En el fragmento 44, Heráclito nos dice célebremente que la guerra es la madre de todo,
la reina de todo, y a los unos los ha revelado dioses, a los otros hombres, a los unos los ha hecho esclavos, a los otros libres. Horacio Castellanos Moya, en este sentido, ha hecho hincapié, como respuesta al San Benito descritor de la violencia, que guerras ha habido siempre, pero lo importante es cómo terminan, sobre todo en nuestros países irredimibles, irremediables, en permanente peoría. La obra de Horacio Castellanos Moya es el espejo de nuestra identidad como memoria zarandeada por Pólemos y por Eris, los de Heráclito, por el conflicto y el deseo, por la cópula y el crimen en el aluvión de la historia. En la Metamorfosis del Sabueso, de Horacio Castellanos Moya, se recoge un breve artículo sobre la tumba sin sosiego de Cyril Connolly, fundamental lectura de varias generaciones de escritores de la América hispana, al menos hasta la mía. Cuantos más libros leemos, mejor advertimos que la función genuina de un escritor es producir una obra maestra y que ninguna otra finalidad tiene la menor importancia, escribe Connolly. En otros de sus libros fundamentales y algo menos conocido, pero utilísimo, Los enemigos de la promesa, Connolly repasa los obstáculos duales a los que se enfrenta todo escritor: matrimonio, soledad, pobreza, riqueza, etc. También se refiere al periodismo como una de las posibles trampas que impiden la realización de aquella obra maestra a la que se refiere en el otro libro. El periodismo suelta la mano, pero también puede pervertir o adocenar el estilo. Horacio Castellanos Moya es uno de los pocos narradores de excepción en América Latina a los que el periodismo, ejercido en múltiples ámbitos y responsabilidades, no causó daño. Quizás porque pudo alejarse a tiempo. Sin embargo, su talento narrativo, cuyo centro oculto es la poesía, como en el caso también de Bolaño, por ejemplo, ha sabido conservar los materiales y la mirada atenta del periodista que observa los diversos ejercicios del poder y sus motivaciones, y como en otras novelas, como en El asco e Insensatez, el ritmo de la prosa, la circunlocución y la perífrasis se utilizan en digresiones en espiral en las que confluyen múltiples situaciones en un solo párrafo. La acumulación fluvial de hechos o reflexiones entre las buenas intenciones y su resolución patética está vertida en un tono sardónico, a menudo hilarante, de propiedades magnéticas. En sus idas y venidas, en su tensión y casi desgarramiento, el lector percibe la fina línea que impide que nuestro ser civilizado actúe guiado por nuestras obsesiones más profundas y oscuras. Lo que también escribe Connolly y Horacio Castellanos Moya no recoge es que al menos dicha obra maestra debe durar más que un coche o un perro, es decir, unos 10 años. Horacio Castellanos Moya ha forjado un estilo perenne, claro y preciso, propulsado por la venganza, que abre también espacios interiores en el lector y que al cabo de los decenios ha durado mucho más que todos mis coches y todos mis perros. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Alessandra Ortiz Wallner. Es profesora e investigadora, es doctora en Literaturas Romances por la Universidad de Potsdam, docente de Literaturas y Culturas Latinoamericanas y actualmente investigadora de la Fundación Alemana de Investigación Científica en la Universidad Libre de Berlín. Ha sido profesora invitada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad Humboldt de Berlín, en la Universidad de Nantes, la Universidad de Barcelona y la de Delhi. Es especialista en estudios literarios y culturales centroamericanos, así como en la obra de Horacio Castellanos Moya. Es autora de numerosos trabajos, entre los que destacan su monografía El arte de ficcionar, la novela contemporánea en Centroamérica, la coedición de Poéticas y Políticas de Género, ensayos sobre imaginarios, literaturas y medios en Centroamérica, y su libro más reciente es Sur-South, Poetics and Politics of Thinking Latin America, India. Es cofundadora de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica y de la Red de Estudios Literarios y Culturales de México, Centroamérica y el Caribe en Chile. Y desde 2018 es corresponsable y coordinadora de la sección dedicada a Centroamérica en el proyecto del CSIC en España. Editores y editoriales iberoamericanos, siglos XIX-XXI, Edired. Cuando quieras.
Muchas gracias. También quiero unirme al agradecimiento a Casa de América y especialmente a Ana María Rodríguez por la invitación y por toda su generosidad y bueno, por recibirnos a todos aquí y por supuesto a Horacio por haber sugerido mi nombre para poder estar aquí con todos los demás invitados. He preparado también un breve texto que paso a leer de inmediato. Hay un recorrido literario y novelístico posible que iniciaría hace 30 años con la publicación de La Diáspora, la primera de las hasta ahora 12 novelas publicadas de Horacio Castellanos Moya y que, siguiendo un orden cronológico y lineal, tendría como destino Moronga, publicada el año pasado, su más reciente novela. Baile con serpientes, El asco, Thomas Bernhard en El Salvador, La diabla en el espejo, El arma en el hombre, Donde no estén ustedes, Insensatez, Desmoronamiento, Tirana memoria, La sirvienta y el luchador, El sueño del retorno. Cada una de estas estaciones del recorrido se decantaría ante el lector como una poiesis y como una tecné, es decir, como formas posibles de conocimiento de la condición humana desde la escritura literaria. Un arte exploratorio del y desde el género novelístico que, extendido en el tiempo, despliega y se apropia con regocijo de la idea de literatura formulada por Elías Canetti a través de su concepto del escritor como el custodio de las metamorfosis. Esto es, el escritor como aquel que es capaz de metamorfosearse en un individuo de su tiempo. El reto y la apuesta entonces consisten en transfigurarse. Para Canetti, la lectura de la Metamorfosis de Kafka resultó una verdadera revelación. Kafka vino a abrir un universo que marcó en parte los grandes rasgos de las influencias estéticas y filosóficas del premio Nobel búlgaro. La metamorfosis es lo que mantiene encendida la potencia de la vida, pone a los hombres en un estado de creatividad. La verdadera metamorfosis nos salva de la muerte, y la muerte para Elías Canetti era la verdadera enemiga por vencer. Pero, a su vez, para Canetti no era posible hablar de la muerte sin ponerla en relación con el poder. En La provincia del hombre, Carnet de Notas 1942-1972, leemos, y cito: de los esfuerzos de unos cuantos por apartar de sí la muerte ha surgido la monstruosa estructura del poder. Para que un solo individuo siguiera viviendo se exigieron infinidad de muertes. La confusión que de ello surgió se llama historia. Fin de la cita. Por lo tanto, esta condensación de conocimiento, de forma y de contenido que es la metamorfosis, es una manera vital de luchar contra la muerte y así también contra las formas predominantes del poder. Para Horacio Castellanos Moya, la lectura de Canetti se revelaría como un momento determinante en la configuración de su poética. Metamorfosis, un contenedor dinámico de conocimiento o un arco que oscila entre vida y muerte, o mejor dicho, como el campo de tensiones entre creación y destrucción del lenguaje. Mas no una destrucción como fin o clausura, sino como la potencia máxima posible de explorar los límites del lenguaje a través de la palabra escrita. En Castellanos Moya, magistral y paradigmáticamente vertida en la forma del monólogo. La tríada novelística compuesta por La diabla en el espejo, El arma en el hombre y El asco, deberíamos apreciarla como un momento fundacional del trabajo sobre la forma del monólogo y sus posibilidades exploratorias en cuanto a extensión, tono, modulación y ritmo. Como lo afirma el propio Castellanos Moya en una entrevista de hace algunos años, trabajó simultáneamente en estos 3 monólogos en diciembre de 1995. Teniendo cada uno una temporalidad propia, exigiendo cada uno a la vez un proceso distintivo en cuanto a los recursos estilísticos que podían ponerse en escena. Eduardo Vega, Laura Rivera y Robocop, que son las 3 voces principales de cada una de estas 3 novelas, son cada uno en su propio universo voces transfiguradas, especies de testimonios oblicuos de metamorfosis ligadas a la crítica de los totalitarismos, a la locura y a la capacidad de sobrevivencia de lo humano. Ahora, para orientar un poco más estas ideas, recupero la siguiente cita de un texto titulado Breves palabras impúdicas de Castellanos Moya, que dice: decía Elías Canetti que él entró como un huésped en la lengua alemana y agradecía a esta lengua el haberlo acogido y la consideraba su patria.
Somos la lengua en que escribimos. Mis particularidades geográficas, históricas y privadas son esenciales, pero más esenciales aún la lengua en que escribo. Soy un escritor en lengua castellana, es la definición que me gusta, y la incorporación de mis particularidades en esta lengua universal es uno de mis retos. El otro es que la voluntad de libertad con que ficciono a partir de mi memoria corresponda a una voluntad de libertad en el manejo del lenguaje. La aspiración de un estilo, esa es la cuestión. Fin de la cita. Y es así que ese recorrido lineal y cronológico que mencionaba al inicio, que podríamos realizar de la obra novelística de Castellanos Moya, resulta tal vez ser el menos estimulante frente a este otro recorrido que quisiera delinear brevemente hoy y que pasa precisamente por esta idea de la aspiración de un estilo o la voluntad de un estilo. Un recorrido que pasa por ese otro lugar y que podemos rastrear, por ejemplo, en numerosos ensayos en los que ha ido construyendo una tradición y una reflexión sobre la literatura y sobre las turbulentas relaciones entre los escritores y el poder, una herencia que se halla articulada en la amplitud y variedad de sus lecturas, entre las que hoy quiero destacar, junto al ya mencionado Elias Canetti, las de otros escritores centroeuropeos que escribieron en lengua alemana en la agonía del Imperio Austrohúngaro: Joseph Roth, Hermann Broch y Thomas Bernhard, entre varios nombres más. La metamorfosis del sabueso, ensayos personales y otros textos, que ya fue mencionado por Aurelio, es un maravilloso archivo de dichas lecturas y reflexiones metaliterarias. La aspiración, la voluntad de un estilo, como búsqueda, como experimentación, con el lenguaje como horizonte y también como serie de lecturas. Así, junto a Canetti, quiero colocar a Hermann Broch. A principios de 1937, Hermann Broch terminó El regreso de Virgilio, un relato escrito para el programa cultural de la radio de Viena. Los siguientes meses trabajó en el texto y, siendo prisionero en la cárcel de Bad Aussee, concluyó el texto titulado La narración de la muerte, la última parte de la historia. Al abandonar Viena tenía 4 versiones distintas y se embarcaba así en un proyecto que le llevaría 7 años. La muerte de Virgilio, publicada en 1945, uno de los libros que me atrevería a colocar como imprescindible en la biblioteca de Castellanos Moya. Esta novela o este libro describe las últimas 18 horas del romano, desde la llegada al puerto de Brindisi hasta su muerte en el palacio de César Augusto. Hermann Broch se sirvió de una leyenda encontrada en un ejemplar de la Eneida a finales del siglo XVII, según la cual Virgilio quiso destruir su obra. La novela de Broch, escrita en tercera persona, es un monólogo. A lo largo de sus páginas, prosa y verso se alternan hasta confundirse. Este monólogo, como bien apuntó Pérez Gay, no es el de Joyce, ni el de Proust, ni el de un Thomas Mann. En Broch, épica y lírica se encuentran, argumento y musicalidad conviven, y precisamente en esta aparente contradicción de elementos es donde reside el fundamento de esa voluntad de estilo. Pérez Gay decía que si se toma la novela de 550 páginas como un poema, advertiremos en nuestra lectura que fue compuesta de acuerdo a los principios de un cuarteto, o más exactamente, decía él, de una sinfonía, si seguimos la distribución en 4 partes. La primera, agua, el arribo; la segunda, fuego, el descenso; la tercera, tierra, la espera; y la última parte, éter, el regreso. La muerte de Virgilio es un libro sobre la muerte, pero por lo mismo es un libro sobre la vida. Y juego con la imagen del palimpsesto al entrelazar la muerte de Virgilio de Hermann Broch y el momento fundacional de la escritura del monólogo como género en Castellanos Moya, que resultó en esa composición también ambigua entre argumento y musicalidad que tenemos cuando leemos la serie de La diabla en el espejo, El asco y El arma en el hombre. Una búsqueda y reconquista del lenguaje, una apuesta por el poder, pero por ese otro poder que es el poder de la literatura. Leer a Castellanos Moya es leer la obra de un maestro de la composición, esa que compone y mide y ensaya la metamorfosis de las voces de la condición humana en momentos de crisis, esa que compone una obra capaz de hacer audibles los oscuros laberintos de nuestro tiempo, del tiempo de la hora, que es también el tiempo del pasado y del futuro.
una composición que reta a la escucha, a escuchar a ese monólogo que es la existencia humana. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Carlos Pardo. Es poeta, narrador, crítico literario, gestor cultural. Hizo estudios de filología hispánica en la Universidad de Granada. Es autor de 4 libros de poemas, entre los que destacan Echado a perder y Los allanadores, Premio Generación del 27 y Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Asimismo, es autor de las novelas Vida de Pablo y de El viaje a pie de Johann Sebastian. En 2016 realizó una edición de los textos memorialísticos de Victoria Ocampo con el título Darse, autobiografía y testimonios. Desde 2005 a 2011 dirigió el Festival Internacional de Poesía Cosmopoética en Córdoba, que fue Premio Nacional del Fomento de la Lectura, y actualmente es crítico literario de narrativa en Babelia, el suplemento cultural del País, en cuyas páginas precisamente reseñó Moronga el año pasado. Le paso la palabra. Bueno, pues yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, a los mismos, igual, entonces ya no tengo que decirlos. Y como sabía que era el último, pues también después de 2 compañeros tan inteligentes, con tanto conocimiento de la obra de Horacio Castellanos Moya, con esa brillantez en su verbo iluminado. No, lo siento, venga, voy a intentar bajar un poco el nivel, que he empezado demasiado alto. Bueno, como sabía que ibais a hablar también y con tanto detalle de algunos elementos de estas herramientas, un poco de la ficción de Horacio Castellanos Moya, pues yo me he preparado unos pensamientos despeinados, así, o desordenados, algunas ideas por si acaso alguna no se tocaba. Cosas importantes como recomendar La metamorfosis del sabueso, el libro de ensayos que habéis citado y prácticamente me habéis dejado sin ninguna cita que poder comentar. Y luego también, por supuesto, la influencia de Elías Canetti. Bueno, en fin, dicho esto, es difícil, con Horacio Castellanos Moya es muy difícil utilizar determinadas etiquetas que a la vez son necesarias para explicar su obra, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, de política, él mismo en sus ensayos se encarga prácticamente de abofetearnos, ¿no? O sea, cualquier tendencia, cualquier tentación que tengamos de utilizar un adjetivo para intentar reducir su obra, clasificarla ya previamente él en sus ensayos. Previamente, digo yo, que los he leído, él por supuesto lo habrá sufrido, antes habrá sufrido las críticas un poco reduccionistas de estos críticos y profesores o reseñistas. Bueno, pues digamos que ya previene y dice, no me llaméis político, no me llaméis, esto no es solo una literatura de la violencia. Esa alergia un poco a las etiquetas yo creo que le ha llevado a reflexionar con lucidez sobre un doble origen, de alguna manera, o por buscarse, por un lado, una genealogía literaria más cercana a su lengua y a su territorio, o al territorio, o sea, por buscar una genealogía de la literatura centroamericana, por inventarla en algún sentido, y luego por buscarse una genealogía más propia como escritor. Y creo que de esa contradicción entre ambas genealogías, o entre ambas tradiciones, entre ambas raíces, surgen algunas de las características más afortunadas de su prosa. Esta genealogía centroamericana, que comparte en algún sentido con su compañero, amigo, novelista Rodrigo Reyes Rosa. Él, en uno de esos ensayos que aparecen en La metamorfosis del sabueso, él dice que tanto Reyes Rosa como él, para ellos en un momento dado la realidad rebasó, dice, una vez más nuestro potencial de ficción. O sea, en este sentido de construir una literatura realista o una literatura de ficción, para ellos sus obras literarias palidecían, cita, o cito, ante los hechos, o sea, las obras literarias palidecían ante los hechos que consignaba cualquier periódico diario. Es decir, su manera de
construir un nuevo realismo, en cierto sentido, o de buscar una nueva novela que se ha llamado política, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera se construye como un nuevo realismo, quedaba muy por debajo de la potencia y la falta de significado y la dureza y la capacidad inventiva de la propia realidad cotidiana. Esa es la genealogía un poco centroamericana, pero de la literatura centroamericana que inventa o que quiere construir Castellanos Moya, pero luego está esa otra genealogía propia que también aparece en sus ensayos y que es, como decías Alexandra, es igual esa búsqueda o tiene que ver con esa búsqueda del estilo, ¿no? con esa voluntad de estilo. Pero claro, al hablar de Castellanos Moya no podemos hablar de un escritor en el que la voluntad de estilo figure o desemboque en una especie de prosa o de estilo de prosista, ¿no? Es todo lo contrario a lo que identificamos con un prosista. Normalmente, cuando pensamos en un prosista, nos referimos a alguien que suele escribir bien y que quiere decir cursi, ¿no? En el caso, la escritura de la voluntad de estilo de Castellanos Moya es la voluntad de escribir más allá del bien y del mal, o más allá de las florituras y sobre todo más allá de cualquier tentación retórica. En este sentido es la voluntad del estilo. Creo que esto es lo más interesante. Habéis hablado del poeta, lo habéis relacionado mucho con la poesía. Quizá tiene que ver también con la poesía, lo que voy a decir. Desde luego tiene que ver con Hermann Broch, del que decían Hannah Arendt en un ensayo, dice, era poeta a su pesar. Pero más que poeta, yo creo que lo que hay ahí detrás, y a veces esa figura también ha aparecido en grandes poetas como Quevedo, uno de los escritores que aparece en la obra de Castellanos Moya, es sobre todo la figura del moralista, ¿no? Yo creo que lo definitivo es la relación que tiene el moralista con el estilo, la responsabilidad moral que el moralista, el mal llamado moralista, es una pena que los llamemos así, pero bueno, que estos escritores como Chamfort, incluso como Alfonso de Valdés, en ese espíritu crítico moderno, también autor citado por el propio Castellanos Moya, bueno, esta voluntad de crear un estilo antirretórico, un estilo nada blandengue y un estilo que sea capaz de responsabilizarse de cada frase, de cada adjetivo y de... Bueno, ¿cuál es la figura que podría unificar estas dos corrientes o la genealogía centroamericana de una posible novela política y de una voluntad de ficción con la del moralista? Pues, como habéis dicho, es Canetti, ¿no? Sobre todo. Es Canetti el Canetti que cita Castellanos Moya en sus ensayos, que es en algún momento el Canetti de sus memorias, el que escucha a Karl Kraus y aprende de Karl Kraus a responsabilizarse de cada palabra dicha, pero es también el Canetti que empieza a ser poseído en su obra de ficción, en Auto de Fe, por la potencia de las voces. Es el escritor para el que lo verdaderamente importante de la literatura es ese momento en el que una voz, que no es la del autor, es capaz de emanciparse, de surgir y de contar su historia, de hacer valer su testimonio, de construir sus matices y su riqueza. Yo creo que esa es la principal virtud, así, si tuviera que resumir, si alguien me preguntara qué es lo que más te gusta de las novelas de Castellanos Moya, que es, pues, por supuesto que son antirretóricas, por supuesto que tienen esa exigencia moral, pero también, sobre todo, que son capaces de hacer algo que hace la literatura en un sentido puro, desde la tragedia griega hasta Dostoyevsky o los grandes escritores, lo que hoy consideramos grandes escritores, que es ser capaz de construir voces. Voces que son a la vez independientes, pero que funcionan por contraste, por esos choques, construyen una cosmovisión que nunca llega a ser abarcadora de toda la realidad, pero que sí, desde luego, nos ayuda a construir, a darle sentido a esa realidad a través de la escritura, de la crítica y de los libros.
Habéis hablado de las voces más paranoicas, ¿no? Estos narradores paranoicos que hay en las novelas de Horacio. Están, por supuesto, el narrador del Asco, está Laura, la narradora de La Diabla en el espejo. Están los narradores secos, están secos como Robocop, en los que el testimonio es casi una herida que va surgiendo en ese mismo momento, gente muy parca, para las que las palabras significa construir un discurso sobre la realidad que probablemente no figura en su día a día, es decir, gente que tiene que dar cuenta de sí misma en un momento en el que su vida ha perdido una relación primigenia. Hay otras voces más delirantes, paranoicas, Clemen, Erasmo, muchas ligadas a la familia de los Aragón. Y creo que se podrían distinguir entre estas voces, o se podría ver que cada una de estas voces o de estas tendencias de estas voces representan un acecho a una concepción de la realidad, ¿no? Hay un estilo seco, que es ese estilo, por ejemplo, de Robocop, que tiene que ver con el reciclamiento de la violencia y que parte eso de la falta de palabras para dar sentido a una realidad que supera cualquier construcción lingüística. Luego hay un estilo paranoico, que tiene que ver con lo que ha dicho Aurelio, de esa escritura postraumática, de la que se ha hablado mucho de cómo, por ejemplo, esa paranoia sirve para cuestionar el principio de la realidad. La paranoia en Castellanos Moya es muy interesante, porque Castellanos Moya es capaz de construir unos narradores engañosos que acaban teniendo la razón, ¿no? Eso es lo más gracioso. Cuando leemos a Nabokov, por ejemplo, y leemos un narrador engañoso de Nabokov, en todo momento el autor está por encima manejando los hilos y el lector, por supuesto, empieza a disfrutar de esos delirios de estos personajes disparatados. En una novela como Moronga, por ejemplo, que tiene algo de juego nabokoviano, cuando el narrador es paranoico, o en una novela como Insensatez, por supuesto, cuando el narrador es paranoico, el lector en ningún momento puede o termina de sospechar que su paranoia está en lo cierto. Esa cercanía, ese lugar donde se coloca el autor para no aplastar esa voz y humillarla y burlarse de ella, es una de las características más interesantes de la obra, de las novelas de Castellanos Moya. Esto ha llevado muchas veces a que se hable de su obra, se clasifique como por un lado unas novelas furiosas, por otro lado unas novelas de familia. Él mismo, yo creo que en algunas obras concretas, como en Tirana Memoria o como en Moronga, ha jugado a fusionar esos estilos, ¿no? A intentar que esa visión prismática de la realidad funcione dentro de la propia novela, pero quizá porque es algo que está en toda su obra novelística. Ya lo habéis comentado, todas las novelas de Castellanos Moya funcionan como vasos comunicantes en los que un mismo hecho es visto desde múltiples perspectivas y a veces hay que esperar a una novela distinta para comprender, por ejemplo, el asesinato de Olga María, o no comprenderlo, pero por lo menos tener más referentes. En ese sentido, Castellanos Moya construye un mundo que solo puede construirse con las herramientas o con un tipo de inteligencia y de acecho a la realidad que da la ficción, sin necesidad de inventar un territorio mítico. Los territorios míticos suelen ser, casi siempre en literatura, han tenido que ver muchas veces con la necesidad de inventar un lugar que no tenía una crónica propia, una historia propia. Desde Faulkner o desde la literatura muchas veces latinoamericana o de cierto espíritu de quien tiene que construir una historia donde no hay previamente. Ahí hay una fundación de territorios míticos. La literatura europea, entre comillas, pues parece que hay la realidad de los espacios está suficientemente gastada y hay que reinterpretarla de otra manera. El lugar en el que se coloca Castellanos Moya ya no es el de la fundación de un territorio mítico, tampoco tiene que ver con esa percepción de una realidad desgastada, pero que tiene que resignificarse de la vieja Europa, por llamarlo de alguna manera,
pero bebe de ambas fuentes y construye algo, desde mi punto de vista, bastante más poderoso, que es la capacidad de construir en este mundo complejo, en esta riqueza de un mundo complejo ya cada vez más global, esa metamorfosis del realismo en un realismo mítico. No sé si esto queda muy pedante o si es muy impreciso, pero bueno, yo creo que es algo sobre lo que se puede hablar para entender, por ejemplo, cómo es el Salvador de las obras, la exageración y del Salvador de la obra de Castellanos Moya, o, por ejemplo, cómo son esos espacios de Estados Unidos o de Canadá o de Europa, de sus cuentos, y cómo funcionan en una visión de un mundo global, bueno, de una manera bastante más rica, creo que, o diferente por lo menos, que desde ese sentido fundacional, de los espacios fundacionales, de los lugares míticos de la tradición de la literatura latinoamericana. Bueno, yo creo que he dicho así unas cuantas ideas que tienen que ver con lo que habéis comentado antes. Hay más cosas que se pueden decir. Yo creo que sobre todo ahora con la aparición de Envejece un perro tras los cristales, de los dos cuadernos de apuntes de Horacio Castellanos Moya, surge o aparece un nuevo escritor. No sé si es exactamente un nuevo escritor, es alguien que tiene que ver, por un lado, con los textos más autobiográficos de la Metamorfosis del Sabueso, que tiene que ver también con sus personajes literarios. En algunos momentos hay una cercanía que uno, bueno, pues uno no tendría por qué sospechar. Hay algunos delirios de obsesión sexual de los personajes de Castellanos Moya que también están en estos diarios. Hay algunos momentos de soledad y de desintegración de lo cotidiano que están en las novelas de Horacio Castellanos Moya y que también están en estos cuadernos. ¿Qué características diferencian estos cuadernos, o por qué no son exactamente, o por qué son esos, o son los escribe en esos momentos en los que la ficción no aparece? En cierto sentido, todos los juegos alegres, el enmascaramiento a través del humor que se permite en la ficción, no se lo permite en el análisis de sí mismo como personaje literario. Eso es una de las cosas más brutas en la lectura de estos dos diarios, y también de las más valiosas. El ajuste de cuentas con el personaje se mantiene en un distanciamiento seco que huye, por supuesto, huye de la autocompasión, pero también huye de la burla. Colocarse en ese lugar en el que la herida no se cicatriza a través ni del humor ni de la autocompasión es muy difícil. ¿De qué trata este libro? ¿Cómo se articula? ¿Cuáles son sus referentes? Bueno, yo creo que, como has citado antes, Aurelio, ahí la sombra de Cyril Connolly podría estar presente, ¿no? En uno de los ensayos de la Metamorfosis del Sabueso, el dedicado a Cyril Connolly, se titulaba, creo recordar, Al filo de los 40, podía ser. Esto es un libro que podría titularse Al filo de los 50, es mejor título el que le ha puesto, de todas maneras. Pero, bueno, son escritos urgentes que tienen que ver con ese sepulcro sin sosiego de Cyril Connolly, que tiene que ver también con Julio Ramón Ribeiro, en cierto sentido con las prosas apátridas, que puede tener que ver incluso con la letra E de Monterroso, cada uno con su temperamento, cada uno con sus diferencias estilísticas, cada uno con sus manías. Hay anotaciones de diario más cotidianas, anotaciones más sentimentales, hay reflexiones literarias. Bueno, y hay sobre todo esa necesidad de apresar el sinsentido del paso del tiempo, en varios niveles, de la persona que envejece, el escritor que envejece y tiene que vivir después de haber dedicado una gran parte de su vida a la vanidad literaria, por lo menos eso dice, y sobre todo el sentido del tiempo de la cotidianidad, una cotidianidad que no tiene sentido. La primera mitad del diario, el primer cuaderno, transcurre en Japón durante una residencia de unos meses por una beca, y la segunda parte del libro, el segundo cuaderno, transcurre en Estados Unidos. Bueno, yo creo que es más o menos
lo que tenía que decir. Si podemos preguntar algo, hablar, mejor. Pues sí, se han puesto sobre la mesa un conjunto muy rico de sugestiones, de iluminaciones, de conexiones, de agudezas. Entonces vamos a abrir un turno por si alguien quiere intervenir, preguntándoles tanto a los intervinientes como al propio Horacio Castellanos Moya. O de los intervinientes a Horacio también podría ser. Se ha hablado de, bueno, hoy era el Día de las Voces. Entonces, hemos escuchado algunos nombres de autores que pensáis que estarían como emparentados con Horacio, porque también él lo ha afirmado así. Pues, bueno, Canetti ha salido mucho y otros. Entonces, yo quería saber si, Rodrigo Rey Rosa, si tenéis alguna idea, si tuvierais que escribir un ensayo sobre los sucesores, si veis ¿a cuáles veis que podrían beber de ahí? A lo mejor todos sus alumnos del máster, no sé, o algunos, pero... Aquí hay dos, ¿eh? Yo podría contestar, al menos en parte por recomendación justamente de Horacio. Una joven escritora centroamericana, Claudia Hernández, de Rosa Tumba Quema, que justamente Horacio me recomendó mucho que leyera. Está publicada, creo que aquí, en una editorial microscópica, pero no recuerdo cuál. En Sexto Piso. Ah, no, entonces tampoco tan microscópica. No, en absoluto. Porque cuando se publicó originalmente se había publicado, me parece que en Colombia, en Laguna, exactamente. Y la novela es una novela excepcional en muchos sentidos. Me parece que además le debe mucho, digamos, técnicamente a Horacio, y es, para quienes no la conozcan, pues como decía, siempre lo cito, pero en fin, el aforismo de Lichtenberg: si tienen dos pantalones, vendan uno y compren el libro. Es una novela sobre cómo termina una guerra y sobre la desmovilización y qué ocurre después del conflicto, contada todo desde el punto de vista de las mujeres que participan. No aparece ni un solo hombre, es toda la historia de este conflicto y de las cosas más atroces que ocurren allí, antes, después, durante, exilios de todo tipo, contado además con una prosa extraordinaria y con monólogos además excepcionales. Ha escrito otro libro, El Verbo J, que todavía no he leído, que está en manuscrito, o al menos yo tengo el manuscrito, pero ya está publicado. Bueno. En Colombia. Y entonces, pero esta podría ser, digamos, una de sus posibles, digamos, yo creo que Rodrigo Rey Rosa y Horacio son muy amigos, pero creo que poquísimo tienen que ver, digamos, en el mundo, en su mundo, digamos, literario, incluso en el estilo mismo, prácticamente no veo, digamos, parentesco en ellos, al menos. Bueno, no hay un parentesco, evidentemente, pero sí hay una misma, creo yo, una misma búsqueda de un estilo clásico. O sea, hay una defensa de la novela, de las posibilidades de la novela más allá del virtuosismo del escritor, ¿no? Con otro tipo de inteligencia. Lo que pasa es que son dos respuestas a cómo asumir un estilo clásico muy diferentes. La de Rey Rosa podría ser más parecida a un cierto estilo clásico francés, o André Gide, al disimular cualquier virtud. Y a lo mejor la de Horacio puede tener más que ver con la tragedia griega incluso, y con cómo ese espíritu de la tragedia griega ha perdurado a través de las diferentes manifestaciones de la literatura, pues eso, a través de... Yo lo asociaba al moralismo, ¿no? A una cierta tradición que tiene que ver con una apuesta ética de la escritura. Pero yo creo que los dos tienen esa cercanía, y luego tienen los dos esa capacidad de hacer una literatura que es a la vez muy local y muy global y muy universal. Y eso es raro. Es verdad que ahora mismo la literatura que apreciamos cada vez es más local. O sea, cada vez tenemos mejores ojos, o estamos más capacitados o más entrenados, o yo qué sé, para ver
con mayor simpatía localismos de otros lugares del planeta, ¿no? Parece que justo lo más universal es lo que sucede en el jardín de la casa de un individuo de Boedo o de donde sea, ¿no? Y yo creo que hay, y ese juego, además es un juego que los dos en su obra les gusta tensionar con lo universal, o bien con Estados Unidos, o bien con la apatridia, en cierto sentido también, o con la falta de un territorio propio. Yo creo que en eso los dos sí tienen bastante que ver, aunque por supuesto la respuesta literaria es como tú dices, Aurelio, o sea, no parece que no son, los lees y evidentemente son escritores muy distintos. Y eso, Mercedes, yo creo que tiene que ver también con la descendencia que puede tener su obra. O sea, ¿quién puede beber de ellos? Probablemente en los últimos años ha sido más fácil conseguir en diferentes países hispanohablantes libros en cierto sentido, libros de Horacio o de Rodrigo Rey Rosa, pero bueno, centrémonos en Horacio, en diferentes países, en Colombia, en Argentina, cuando no ha sido posible, porque a lo mejor estaba en una editorial como Tusquets, que solo no distribuía en todas partes, pero los derechos a lo mejor eran para América Latina, aunque solo se vendían en México o en donde fuera, o en Barcelona. Yo, no sé, siempre he sentido que eran como los dos escritores vivos más reconocidos. O sea, cuando alguien hablaba de literatura latinoamericana actual, enseguida Horacio Castellanos Moya siempre ha salido como una figura, un referente evidente. Yo creo que un heredero que pueda tener algo que ver su estilo o que pueda beber su estilo del de Horacio Castellanos Moya, creo que es Juan Cárdenas. Yo creo que el tipo de responsabilidad moral de la escritura de Juan Cárdenas, que también es muy fan de Hermann Broch, más del Hermann Broch de Los sonámbulos o de Los inocentes, viene de ahí. Viene sobre todo de los narradores secos el juego de voces también con la paranoia, la paranoia como elemento que construye la realidad. Todas esas cosas yo creo que están un poco en Juan Cárdenas. Alessandra, ¿quisieras dar tu punto de vista sobre la pregunta de Mercedes? Bueno, iba a mencionar a Claudia Hernández también, ¿no? Y estuve ahora todo el rato pensando si veo otras voces más. Hay un grupo, bueno, por llamarlo de alguna manera, de muy jóvenes escritores en Centroamérica que se están formando apenas, ¿no? Pero son escritores que sin duda alguna, tal vez a quien más y mejor han leído es a Horacio que a los otros, incluso que a Rey Rosa, que también, bueno, circula mucho entre ellos, pero son, digamos, escritores que están empezando, ¿no? Tienen algunos cuentos publicados, están en alguna u otra antología, pero no tienen todavía, ¿no?, algún libro o una obra, como si es el caso de Claudia, que ya tiene muchísimos años de estar escribiendo, y con Rosa Tumba Quema es su primera novela, ¿no? Entonces también hay un salto enorme en cuanto al estilo, a la forma, a toda la búsqueda estética que ella muestra ahí. Entonces pensaría que estos jóvenes, ¿no?, Daniel Quirós, Rodrigo Fuentes, Alejandro Córdoba, ¿no?, son todos bastante jóvenes, y creo que es casi imposible no ver de alguna manera que han sido grandes lectores y admiradores de la obra de Horacio. Qué sé yo, Daniel Quirós, por ejemplo, es como un gran experimentador de la novela negra o policíaca, entonces tiene que ver un poco también con ciertas lecturas que se han hecho de la obra de Horacio. Alejandro Córdoba tiene más que ver con una relación interesante que tiene entre los géneros literarios, él en el caso con el teatro, por ejemplo, ¿no?, entre narrativa y teatro, hace experimentos como muy interesantes, y creo que de alguna u otra manera, si uno conoce la obra de Horacio, puede leer, ¿no?, hay ciertas qué sé yo,
guiños o cortesías que están ahí presentes. Yo podría citar a dos escritores mexicanos que hacen estos guiños o cortesías, incluso mayores que Horacio. Uno es Héctor Aguilar Camín, que me consta que es un lector muy atento de lo que escribes, y el otro es un escritor, digamos, de un orden totalmente distinto, que escribe, digamos, thrillers en México, que se llama Jorge Cepeda Patterson. Y yo noto muchos estilemas y muchos recursos que empleas en tu propia obra, los noto en la de ellos, y no creo que sea, digamos, una influence of scope, digamos, que sea porque el zeitgeist se los está diciendo, no creo que vaya por ahí. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Estamos? Bueno, pues vamos a invitar a Horacio Castellanos, como hicimos ayer, a que nos dirija algunas palabras. Nada más agradecer de nuevo a Casa de América, a Ana María, agradecer su presencia, agradecer a los ponentes. Es particular cuando uno se siente iluminado por interpretaciones sobre la obra de uno en las que no reflexiona diariamente o en las que no ha reflexionado. Y por el otro lado, todos han sido muy generosos conmigo, muy corteses, gracias. Este evento a mí me emociona mucho, me da como mucha energía positiva en términos de que haya esa atención sobre la obra. Yo soy un escritor pues que vengo de donde vengo y el camino es largo y se cansa uno a veces. Entonces, el reconocimiento, la lectura atenta, el interés son extremadamente nutritivos. Yo les agradezco y les agradezco a ustedes por su presencia y bueno, seguiremos mañana.